En una jornada marcada por el contraste entre la unanimidad del voto y la restricción de la palabra, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este 13 de marzo del 2026 la moción presentada por la legisladora Inés Alarcón respecto al desgarrador caso de los menores de las Malvinas. Con un respaldo contundente de 147 votos a favor y apenas 2 en contra, el legislativo dio paso formal al cumplimiento de la sentencia. Esta resolución no solo busca justicia administrativa, sino también perseverar la memoria histórica al declarar el 8 de diciembre como día conmemorativo en honor a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, los 4 menores cuya desaparición sigue siendo una herida abierta en la conciencia social del país. Sin embargo, la efectividad del consenso numérico se vio empañada por el manejo de la sesión a cargo de la presidenta encargada, Michelle Mancheno. A pesar de la gravedad del tema, un caso que involucra desapariciones forzadas y fallos de derechos humanos de la más alta jerarquía, la conducción del debate fue severamente cuestionada. Tras la intervención inicial de Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, la presidencia procedió al cierre inmediato del debate, impidiendo que otros representantes de otras bancadas pudieran profundizar en el análisis o aportar respectivas críticas sobre las responsabilidades del Estado. Este bloqueo en un entorno virtual limitó la deliberación democrática a una mera formalidad de trámite. De la presidenta encargada Michelle Mancheno, tiene la palabra la asambleísta Inés Alarcón. Buenos días, señora presidenta, compañeros legisladores. Un saludo afectuoso al pueblo ecuatoriano que nos sigue por los diferentes medios de comunicación. Hoy me dirijo a este pleno para referirme al cumplimiento de la disposición contenida en la sentencia 1732-25-EP/26 de la Corte Constitucional del Ecuador, relacionada con el caso de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Como corresponde y ejerciendo la representación del pueblo ecuatoriano en este Parlamento, nuestro deber es actuar con responsabilidad institucional. Y en este sentido, la Corte Constitucional en su sentencia ha establecido una serie de medidas orientadas a la reparación integral y a la preservación de la memoria. Dentro de estas medidas se ha dispuesto que la Asamblea Nacional declare el 8 de diciembre como día conmemorativo en memoria de los 4 niños. Esta declaratoria busca que el Ecuador tenga un espacio para recordar, para reflexionar y para ratificar el compromiso de todas las instituciones con la protección a la vida, a la dignidad y a los derechos de las personas. También la sentencia dispone que la Asamblea Nacional impulsa reformas a la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, con el propósito de fortalecer el marco normativo en estos casos. La Corte plantea la necesidad de mejorar los mecanismos para identificar posibles casos de desaparición forzada, garantizar el acceso oportuno a información necesaria para la búsqueda de personas desaparecidas y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de actuar en estos casos. Se trata, en definitiva, compañeros legisladores, de seguir fortaleciendo las herramientas del Estado. Este es el rol del legislador: escuchar, reflexionar y mejorar las normas cuando la realidad nos demuestra que es necesario hacerlo. Hoy, desde esta Asamblea Nacional, nos corresponde cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional en el ámbito de nuestras competencias y, sobre todo, hacerlo con respeto y responsabilidad institucional. Por estas razones, señora presidenta, corresponde a este Parlamento adopte la resolución necesaria para declarar el 8 de diciembre como día conmemorativo en memoria de los 4 menores y que avancemos en el análisis de las reformas legales que permitan fortalecer la respuesta institucional frente a los casos de personas desaparecidas. En tal sentido, señora presidenta, mociono la aprobación de la resolución que he enviado formalmente respecto al cumplimiento de la sentencia número 1732-25-EP/26 de la Corte Constitucional del Ecuador. He enviado esta moción de manera formal, señora presidenta, para cuando usted considere enviar la votación. Gracias, señora presidenta. Gracias, compañeros legisladores. Escuchamos la intervención moción presentada por la asambleísta Inés Alarcón ha sido ingresada por escrito.
Sí, señora presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Se dará Señoras y lectura a señores la moción asambleístas, planteada ¿tiene por la apoyo la asambleísta moción? Inés Alarcón. Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. La asambleísta Inés Alarcón dijo que se está ejerciendo la representación del pueblo ecuatoriano y es deber de la Asamblea Nacional actuar como lo determina la Carta Magna. Destacó lo dispuesto por la Corte Constitucional y habló también de compromisos de proteger a la vida y derechos de las personas. También añadió que, como la Asamblea Nacional, a más de este día conmemorativo, se plantearán reformas legales que atiendan y den respuesta institucional en el caso de personas desaparecidas. Según la sentencia de la Corte Constitucional en el punto 9.2.4, Día de Conmemoración Nacional, como se ha dispuesto en ocasiones anteriores, la Asamblea Nacional, mediante resolución, deberá declarar al 8 de diciembre como Día de Conmemoración en memoria de los niños. En esta fecha, el ente rector de Cultura y Patrimonio, el ente rector en materia de derechos humanos, el ente rector del deporte, la Fiscalía, el GA de Guayaquil y la Defensoría del Pueblo realizarán de manera anual eventos, actos conmemorativos, actividades pedagógicas o procesos de capacitación. Mediante memorando número AN-AB y M-2026-0051-M de 13 de marzo de 2026. Asunto: moción dentro de la sesión número 77-AN-2025-2029 dentro de la Asamblea. En mi calidad de activista por la provincia de Pichincha, en atribuciones conferidas por la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Organización Legislativa, punto de orden del día de la sesión 77-AN-2025-2029, convocada para el día de hoy, viernes 13 de marzo de 2026 a las 10 horas, me permito presentar la siguiente moción. Aprobar la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional respecto de la sentencia de la Corte Constitucional en el caso 13-1732-25-EP/26 de 5 de marzo de 2026, debidamente adjunta a la presente moción. Se autoriza a la Secretaría General a realizar los cambios de forma previo su notificación correspondiente. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, señora Inés Margarita Alarcón Bueno, asambleísta. De igual forma, señora presidenta, me permito dar lectura a la parte resolutiva de la resolución que se adjunta a la moción. En ejercicio de las atribuciones y facultades determinadas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, resuelve. Artículo 1. Conocer el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional número 1732 25-EP/26 de 5 de marzo de 2026. Artículo 2. Declarar el 8 de diciembre de cada año como el día conmemorativo en memoria de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Artículo 3. Disponer a los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que, en el plazo de 30 días, elaboren y presenten, de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de la República del Ecuador, un proyecto de ley reformatorio de la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, en la que se incluya, primero, la obligación de presumir y registrar como una presunta desaparición forzada del relato fáctico se desprenda que el o el sospechoso sea un agente del Estado, así como los deberes de investigación urgente y oficiosa. 2. La prohibición expresa de alegar la reserva de la información como negativa o demora para la entrega de información. Y 3. Mecanismos de coordinación interinstitucional y activación inmediata de rutas de búsqueda para este tipo de casos específicos en los términos contemplados en la sección 9.5 de la sentencia 1732-25-EP/26 de la Corte Constitucional. Artículo 4. Deróguese la resolución número RL-2023-2025-162, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional de fecha 4 de enero de 2025. Artículo 5. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral el inicio de un proceso de fiscalización relacionado con todos los hechos en el caso de las Malvinas. En consecuencia, cualquier otra comisión especializada permanente u ocasional deberá inhibirse de iniciar o continuar procesos de fiscalización sobre los mismos hechos. Artículo 6.
Disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional que notifique con el contenido de la presente resolución a la Corte Constitucional del Ecuador y a los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 13 días del mes de marzo del año 2026. Hasta aquí la lectura de la moción. Señora Presidenta, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Una vez que finalizó la lectura de la moción presentada por la asambleísta Inés Alarcón, corresponde el registro de los asambleístas para después conocer cómo se pronuncia el Pleno de la Asamblea Nacional ante lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional, sentencia número 1732-25-EP-26, que fue dispuesta también por la Corte Constitucional, mediante la cual se dispone la declaratoria del 8 de diciembre como día conmemorativo en memoria de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías para la realización a cargo de la Asamblea Nacional. Esto con la finalidad de la realización de diferentes eventos para honrar la verdad histórica y la memoria de los niños, conforme a lo establecido en la sección 9.2.4 de la decisión. Para el efecto, la Asamblea Nacional deberá emitir la resolución correspondiente en un plazo no mayor a 3 meses desde la notificación con la presente sentencia. Una vez culminado dicho plazo, deberá informar a la Corte sobre su cumplimiento en el término de 5 días. Deberá adjuntar la resolución adoptada, el orden del día de la sesión y demás documentación que considere pertinente para justificar su cumplimiento. La Defensoría del Pueblo deberá verificar anualmente la ejecución de los eventos, actos conmemorativos, actividades pedagógicas o procesos de capacitación e informar a la Corte en el término de 15 días contados desde la fecha de la conmemoración. Es lo que dispone la sentencia de la Corte Constitucional con relación a la Asamblea Nacional, que ya este día se da cumplimiento en la Asamblea Nacional, cuando ya en los próximos instantes conoceremos cómo se pronuncia el Pleno de la Asamblea Nacional. 147 asambleístas registrados hasta este momento. Y en esa línea del dictamen de la Corte Constitucional, esta resolución planteada por la asambleísta Inés Alarcón, que resuelve lo siguiente. Artículo primero, conocer el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional 1732-25-EP-26 del 5 de marzo de 2026. Artículo segundo, declarar el 8 de diciembre de cada año como el día conmemorativo en memoria de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Artículo tercero, disponer a los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que en el plazo de 30 días elaboren y presenten de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de la República del Ecuador un proyecto de ley reformatorio de la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, en la que se incluya la obligación de presumir y registrar como una presunta desaparición forzada del relato fáctico se desprenda que la o el sospechoso sea un agente del Estado, así como los deberes de investigación urgente y oficiosa. Además, la prohibición expresa de alegar la reserva de la información como negativa o demora para la entrega de información, y mecanismos de coordinación interinstitucional y activación inmediata de rutas de búsqueda para este tipo de casos específicos, en los términos contemplados en la sección 9.5 de la sentencia 1732-25-EP-26 de la Corte Constitucional. Artículo 4. Deróguese la resolución RL 2023-2025-162 aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional de fecha 4 de enero de 2025. Artículo 5. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral el inicio de un proceso de fiscalización relacionado con todos los hechos relacionados con el caso Las Malvinas. En consecuencia, cualquier otra comisión especializada permanente u ocasional deberá inhibirse de iniciar o continuar procesos de fiscalización sobre los mismos hechos. Artículo 6. Disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional que notifique con el contenido de la presente resolución a la Corte Constitucional del Ecuador y a los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Este es un proyecto de resolución que en breves minutos más se someterá a votación ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto a propósito de la sentencia de la Corte Constitucional. Registro, señor secretario.
Me permito informar, señora presidenta, que contamos con 149 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Inés Alarcón. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Con 149 legisladores presentes, se procede con la votación de esta moción planteada por la asambleísta Inés Alarcón. Esto en consecuencia al dictamen de la Corte Constitucional que dispone la declaración del 8 de diciembre como día conmemorativo en memoria de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías para la realización a cargo de la Asamblea Nacional. Esto con la finalidad de la realización de diferentes eventos para honrar la verdad histórica y la memoria de los niños conforme lo establecido en la sección 9.2.4 de esta decisión. Para el efecto, la Asamblea Nacional deberá emitir la resolución correspondiente en un plazo no mayor a 3 meses desde la notificación de la presente sentencia. Una vez culminado dicho plazo, deberá informar a la Corte sobre su cumplimiento en el término de 5 días. Además, deberá adjuntar la resolución adoptada, el orden del día de la sesión y demás documentación que considere pertinente para justificar su cumplimiento. La Defensoría del Pueblo deberá verificar anualmente la ejecución de los eventos, actos conmemorativos, actividades pedagógicas o procesos de capacitación e informar a la Corte en el término de 15 días contado desde la fecha de la conmemoración. Esta es la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 1732-25 EP 26 respecto a la desaparición forzada. ¿Y qué es lo que dice la moción? Conocer el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional 1732-25 EP-26 de 5 de marzo de 2026. Declarar al 8 de diciembre de cada año como día conmemorativo en memoria de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Disponer a los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que en un plazo de 30 días elaboren y presenten de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de la República del Ecuador un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Actuación en caso de personas desaparecidas y extraviadas, en la que se incluya la obligación de presumir y registrar como una presunta desaparición forzada del relato fáctico se desprenda que la o el sospechoso sea un agente del Estado, así como los deberes de investigación urgente y oficiosa, la prohibición expresa de alegar la reserva de la información como negativa o demora para la entrega de información y mecanismos de coordinación interinstitucional y activación inmediata de rutas de búsqueda para este tipo de casos específicos en los términos contemplados en la sección 9.5 de la sentencia de la Corte Constitucional. Artículo 4. Derógase la resolución número RL 2023-2025-162 aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional de fecha 4 de enero 2025. También artículo 5. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral el inicio de un proceso de fiscalización relacionada con todos los hechos relacionados con el caso Las Malvinas. En consecuencia, cualquier otra comisión especializada permanente u ocasional deberá inhibirse de iniciar o continuar procesos de fiscalización sobre los mismos hechos. 6. Artículo 6. Disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional que notifique con el contenido de la presente resolución a la Corte Constitucional del Ecuador y a los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Y esto es lo que forma parte, los 6 artículos que forman parte de la moción que ha sido presentada por la asambleísta Inés Alarcón y que ya en este momento cuenta con el respaldo mayoritario, no es unánime el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando 147 asambleístas le dicen que sí a la moción, mientras que 2 asambleístas votan en contra, y lo podemos observar la forma de votación de los parlamentarios y parlamentarias, el voto de respaldo plasmado en el color verde y el voto en contra en color rojo. Con este paso considerado, posterior a ello, la Asamblea Nacional deberá informar a la Corte sobre su cumplimiento a esta sentencia 1732. Luego, también la Defensoría del Pueblo deberá verificar anualmente la ejecución de estos eventos, actos conmemorativos, actividades pedagógicas o procesos de capacitación e informar a la Corte en el término de 15 días contado desde la fecha de conmemoración. Los resultados. Señora presidenta, me permito informar que de un total de 149 asambleístas presentes contamos con 147 votos afirmativos, 2 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por la asambleísta Inés Alarcón ha sido aprobada.
En conclusión, la aprobación de esta moción es sin duda un paso necesario para honrar la memoria de los menores de las Malvinas y ajustar el marco legal hacia una protección real de los desaparecidos. No obstante, la justicia no solo se vota, también se discute. El cierre abrupto del debate por parte de la presidencia de la Asamblea deja un sabor amargo y una pregunta latente. ¿Por qué temer a la discusión de un caso que exige claridad absoluta? La fiscalización que ahora inicia la Comisión de Soberanía tendrá el reto no solo de investigar el pasado, sino de demostrar que el Poder Legislativo es capaz de sostener un diálogo abierto y valiente, donde la búsqueda de la verdad prevalezca sobre las estrategias del silenciamiento político. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.